Muy bien, buenas tardes con todos ustedes. Aquí estamos empezando esta capacitación. Tenemos líderes ahora que están en la zona de San Borja y en la zona de Pueblo Libre y esperamos poder aprender más de ello. Quiero aprovechar acá para hacer una modificación, pero todavía no me acepta la máquina. A ver, por acá. Y ahí está. Entonces, hoy vamos a ver la preparación de Nehemías. La preparación de Nehemías es el tiempo que él toma desde que escucha la noticia hasta el tiempo que va a hablar con el rey. Eso normalmente está en el capítulo 1 de Nehemías. Y por eso yo puse ahí, dice, saber a dónde vamos es la clave para poder llegar. Si no sabes a dónde vas, no vas a saber a dónde llegar. Y Nehemías sabía a dónde debía ir y por eso que pudo llegar. Ahora, alguna introducción al libro de Nehemías para algunos que tal vez no conocen. Nehemías es un libro que narra los últimos acontecimientos del Antiguo Testamento. Si lo ubicamos en el orden de los libros, está después de Esdras, Nehemías, Esther, está muy atrás. Pero es un libro que narra los últimos, como cerca a Malaquías o después de Malaquías. ¿Por qué? Porque Malaquías profetiza el regreso, Nehemías es el que hace realidad el regreso. Entonces, Nehemías es un libro que se escribió por el año 420 más o menos. Ahora, algunos dicen que es Nehemías el autor de este libro. Nehemías es un varón que nació en Babilonia durante el exilio de padres judíos. Nehemías fue llamado por Dios en Babilonia para venir a servir a Jerusalén, que se encontraba entre 1200, otro dice 1500 kilómetros de distancia. Nehemías era un hombre influyente en su época allá en Babilonia. Él nació en Babilonia, así como Lapadula, ¿ya? Nació en Italia. Así Nehemías nació en Babilonia, solo que de padres judíos, y llegó a ser levantado por Dios a ocupar un oficio de copero del rey. Ser copero del rey era una persona de mucha confianza, era una persona muy influyente que podía captar la atención del rey. Su nombre significa el bienestar de Jehová. Muy bien, esa es la introducción. Ahora sí, queremos entender algunas cosas y Dios pueda ir enseñándonos. Primero, Nehemías en el tiempo y el lugar de Dios. El tiempo era ya el tiempo para que el pueblo regresara a Jerusalén. Y el lugar, el pueblo estaba en Babilonia. Y ahora Nehemías está en el tiempo de regreso a Jerusalén y en el lugar donde debe partir el pueblo de Dios. Por eso en Nehemías capítulo 1, versículo 11 al adelante dice, palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en la fortaleza de Susa, ahí, entonces, ese es el primer versículo. Voy a hacer el punto, la pluma, ¿ya? Entonces, Nehemías se encontraba por acá, en Babilonia. Ahora, Jerusalén está aquí. Como dije hace un momento, hay más o menos 1200 kilómetros. Mi mouse no sabe dibujar bien. Después sus profesores ya. Entonces, 1200 kilómetros. Ahora, Quisleo, de aquí veo un error.
Quisleo, en el calendario babilónico, está en el mes de... ¿Dónde está? Por aquí está. Aquí está. Aquí está, Quisleo. Este de acá. Quisleo es entre noviembre y diciembre, el noveno mes. ¿Y cuándo ha ido a hablar con el rey? En el mes de Nisan, que es marzo y abril. Entonces, de noviembre a abril, ¿cuánto tiempo pasa? Enero, febrero, marzo, abril. Por lo menos 4 meses. Entonces, cuando hablamos de la preparación de Nehemías, estamos hablando que él estuvo buscando al Señor por un buen tiempo para hablar con el rey. Aquí Quisleo dice noveno mes, noviembre, diciembre, calendario babilónico. Susa, no sé qué me pasó acá en esta corrección, pero Susa es que estaba en Babilonia, dice que estaba en una parte alta y era el lugar donde los reyes iban a invernar para que, de repente porque era un poco más seco. Entonces, ese era un lugar preferido de los reyes. Pero Nehemías aparece en el tiempo y en el lugar de Dios. Y una de las cosas que nosotros debemos entender, Dios siempre usa a una persona en un tiempo, en un lugar. Por eso los misioneros dicen, hay que entender el lugar, el tiempo y la persona para la tarea misionera. Ahora, Nehemías no solamente es el hombre que está en el tiempo y el lugar de Dios, sino también Nehemías es el hombre interesado por su nación. ¿En qué sentido? Por ejemplo, siempre había grupos que viajaban de Jerusalén, de Judá hacia Babilonia, porque había contacto. Entonces, y era largas, pero siempre había gente que viajaba, tal vez algunos por negocios, y entonces dice en Nehemías 1:2, vino Anani. Anani es uno que vivía en Jerusalén, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y le pregunté, aquí el término preguntar es inquirir en detalle, investigar por los judíos que habían escapado. Eso, aquí el término escapar es literalmente cuando vinieron, fueron capturados por los babilonios, por Nabucodonosor, entonces unos escaparon, no se dejaron atrapar, bueno, Dios los escondió y habían sobrevivido. Eso significa, se escaparon y no fueron matados, no fueron asesinados y entonces fueron dejados. Sobrantes que no murieron. Y ellos no fueron llevados cautivos a Babilonia. Entonces, ahora, ¿qué dice en el versículo 3? En el versículo 3 dice, y me dijeron, el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad, allí en la provincia están en gran aflicción. Cuando Nehemías pregunta a Anani, ¿cómo están al otro lado, a 1200 kilómetros? Los que se quedaron, los que escaparon. Y entonces la respuesta de Anani es, y me dijeron el remanente, o sea, los que sobraron, los que sobrevivieron a la cautividad, allí en la provincia, está hablando de Judá, está en gran aflicción. Le presenta el motivo. Y literalmente aflicción es que estaba en una desgracia. Y oprobio. Eran tratados porque había un grupo de Babilonia, enviaron personas para gobernar en Judá. De Babilonia vinieron personas y se mezclaron con judíos y de ahí salen los samaritanos. Entonces, ahora había un desprecio a un grupo de judíos que se había quedado ahí, que trataban de ser fieles. Entonces, no solamente era mirarlos mal, sino insultarlos.
y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Entonces, eso es lo que se entera Nehemías. ¿Por qué? Porque Nehemías es el hombre interesado por su nación, interesado por su grupo, por su pueblo. Y yo creo que nosotros en la iglesia tenemos que estar interesados en los perdidos, tenemos que estar interesados en la gente que antes estuvo en la iglesia, que ahora no lo vemos. Necesitamos estar interesados en nuestra congregación, de los que ya no están y de otros que deben estar ahí. Y literalmente, ¿cuál es la situación? Mucha gente que está afuera está en desgracia. Mucha gente está siendo maltratado. Mucha gente no sabe que no tiene esperanza, no tiene paz. Y yo creo que nosotros necesitamos aprender de Nehemías. Aprender de Nehemías para interesarnos por la condición espiritual de otros. Y de esa manera, ya creo que Nehemías estaba siendo movido por Dios. Estaba en el tiempo y en el lugar y ahora aparece la necesidad. Pero Nehemías, si no hubiera tenido interés, hubiera dicho, ah, sí, pues están allá, ¿no? Además, 1200 es un problema de ellos. Que vean cómo solucionan. Además, yo estoy bien aquí porque él tenía el trabajo de copero. Y como podríamos decir que es un buen trabajo, bastante cómodo, un futuro completamente asegurado. Y ahora podría haberle dicho, no, hasta podría haber dicho a Anani, Anani, hoy ¿cómo le va por allá? ¿Todavía viven? ¿Todavía quedan algunos o ya han muerto? Así medio sarcástico, ¿no? No, él está muy interesado en saber en detalle. Eso es lo que vemos en segundo lugar. Nehemías estaba en el tiempo, en el lugar de Dios. Nehemías era el hombre interesado por su nación. Ahora, en tercer lugar, Nehemías es el hombre sensible, sensible. Cuando se entera que están siendo insultados, despreciados y hay un remanente en ese lugar, entonces mira lo que dice el texto aquí perdón, Hechos de Nehemías, Nehemías 1:4. Disculpen, hermanos, a veces pasa cuando sucede, no es a propósito, sino intencionalmente. Es una broma. Ya. Dice, y cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo algunos días. Y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Por eso yo hace rato les mostré esto. Les mostré del mes de Quisleo al mes de Nisan, más o menos 4 meses. 4 meses. No he estado ayunando todos los días porque tenía que servir al rey, pero seguro que en su tiempo libre, en su tiempo cuando iba a descansar, estaba ahí hablándole al Señor. Y eso es lo que nos hace falta a nosotros, poder buscar al Señor, preguntar al Señor, hablar con el Señor. Por ejemplo, si estamos en la iglesia, tanto en la zona de Pueblo Libre, zona de San Borja, podemos decir, Señor, ya tenemos tantos años aquí, yo ya tengo tantos años, Señor, y no he visto, Señor, un despertar, no he visto, Señor, un crecimiento como tú quisieras que crezcan. Y preocuparnos por eso ayudaría mucho. Para esto tenemos que ser sensibles a la necesidad,
sensibles a la oportunidad que Dios nos da en este tiempo. Creo que Nehemías era sensible no solo a la necesidad, sino a la oportunidad que estaba teniendo. Estaba en un lugar, un cargo de mucha influencia. Dejar eso no era fácil. Hasta si, decirlo al rey que ya no le va a servir, era como tener temor que el rey pueda pedir que lo maten porque conocía mucho. Entonces, pero para que Dios pueda guiarle, ha estado buscando todos los días. Yo creo que cada uno aquí necesitamos entender que debemos buscar al Señor para poder hacer su obra, para poder involucrarnos en su obra. Estamos viendo algunas cositas buenas que se están haciendo, pero la obra es más grande, más grande. Yo en estos tiempos de pandemia no se podía ir al templo al inicio, 3, 4 meses que estaba cerrado, y después ya hemos tratado de ir y ver que se llenan las hojas, ver que se llena el polvo y ver que se humedece, todo esto genera preocupación, genera angustia y que el gobierno no autorice todo esto. Entonces, y uno comienza a sentir una carga, una responsabilidad delante de Dios. Hay algo que necesitamos hacer porque Dios nos ha puesto como responsables hasta que decidí ir a la oficina y hablé con Joycelyn, hablé con Carlos, les motivé y gracias a Dios ahora ya hay movimiento de gente, ya veo el templo un poco más limpio por un lado, otro lado. Entonces, pero eso es solamente la parte, vamos a decir, del lugar, pero lo más interesante son las personas que necesitamos cuidar. En este tiempo, por ejemplo, yo creo que al inicio había preocupación, pero los niños, como han ido avanzando, me alegra mucho porque ellos son el futuro. Los adolescentes, cómo están tratando de avanzar, los jóvenes. Nosotros vamos a salir pronto del ministerio en 10 años, 8 años o 15 años, no sé, pero nuestra tarea es mirar a esa generación que viene y si no ponemos énfasis, seremos la iglesia de Europa, Inglaterra, más adelante, de generación de ancianos y casi no hay jóvenes. Entonces, eso. Eh, Nehemías, entonces, una vez que ya ahora se entera de la necesidad, se entera que hay una oportunidad. ¿Y qué hace Nehemías? Nehemías ahora comienza a orar. Y en esa oración que Nehemías hace, Nehemías tiene en cuenta dos cosas. Nehemías tiene en cuenta dos cosas. Primero, dice, oh Señor Dios del cielo, el grande y temible Dios, que guarda el pacto y la misericordia. Entonces, hace una oración de acuerdo al lenguaje babilónico, porque los babilonios oraban siempre al Dios del cielo, pero tenían varios dioses, ¿no? Pero Nehemías cuando se refiere al Dios del cielo es a Isaac, al Dios de Jacob. Entonces, ahora él sabe quién es su Dios. Pero, ¿cómo es que la diferencia Nehemías a su Dios en eso que Dios que guarda el pacto y la misericordia? De seguro que Nehemías antes del cautiverio leía todo lo que es el Pentateuco, sus padres tal vez, sus padres entendieron lo que es el Pentateuco, entendieron los salmos, y en el Pentateuco que encontramos después del diluvio que Dios iba a guardar un pacto. Y entonces Nehemías se aferra a ese pacto y reconoce que Dios es grande y temible
pero que Dios ha hecho un pacto para con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Entonces, Nehemías sabe cómo responde Dios, cómo es Dios, es grande, pero Dios también qué ha dicho. Muy bien, entonces cuando oramos, necesitamos hablar a ese Dios que es grande y temible, pero también conocer qué es lo que ha dicho. Muy bien, eso es importante para la oración. Segundo, ¿qué más? Nehemías ahora sabe cómo presentar su caso delante de Dios. Mira lo que dice el texto acá. En Nehemías 1:6 dice, que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. Está orando Nehemías. Está rogando para que Dios le escuche. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, orar para que Dios nos escuche. Que yo hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Ahora es interesante, confesando los pecados de que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Y esta es la oración que impacta cuando uno lee la oración de Nehemías. No solamente sabe quién es Dios, no solamente Nehemías reconoce la palabra, sino que Nehemías también reconoce que están en Babilonia por causa de la desobediencia de sus padres. ¿Y qué hace Nehemías? Retroceder en el tiempo, pedir perdón a Dios por los errores que han cometido sus padres y también él involucrarse ahí. Así es. Yo creo que eso es lo que nosotros necesitamos un poco en la iglesia, volver un poco hacia atrás, qué cosas hemos hecho mal, en qué nos hemos equivocado, pero no decirle, ellos se han equivocado, nosotros nos hemos equivocado también, y yo y la casa de mi padre hemos pecado. Porque eso es lo que hará que Dios pueda escuchar verdaderamente nuestro clamor y pueda derramar de su espíritu y darnos una unción para llevar un ministerio hacia adelante. Nehemías sigue hablando a Dios y dice, hemos procedido perversamente contra ti. Nehemías no existía cuando salieron de Judá cautivos. No, él no nació allá en Babilonia, pero ahora se está involucrando, haciendo parte de la desobediencia de los problemas. Y no hemos guardado tus mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Eso es lo que nos hace falta a nosotros. A veces podemos pasar tiempo diciendo, mira, esto hicieron mal o esto hicieron mal, echar la culpa a otros. No, somos parte de la culpa. Somos parte de la solución. Somos parte del propósito de Dios en este tiempo. Por eso, mis hermanos, Nehemías sabe quién es Dios, sabe cómo presentarse, cómo presentar su causa delante de Dios y se presenta arrepentido reconociendo su pecado delante de Dios. ¿Y qué más? Nehemías sabe tomar las promesas de Dios. Eso es importante cuando uno va a buscar al Señor. Yo, por ejemplo, cuando estaba en esto de la pandemia, mi hermano mayor, salió contagiado por el virus y en esos días era todo como si una incertidumbre que alguien se había contagiado, la familia, su esposa como que no quería ni acercarse ni atenderlo y estaba en la casa. Y mi hermano pensaba, y después mi hermano menor a la semana. Entonces, yo estuve orando al Señor y Dios me dio una promesa.
me dio una promesa y eso me dio tranquilidad. Y le dije a los dos, no van a morir, se van a sanar. Y literalmente se sanaron porque yo tenía la confianza. Y la incertidumbre era fuerte en la familia porque el menor estaba contagiado y estaba grave, y el mayor, entonces, y de ahí podía llegar a todos, ¿no? Entonces, gracias a Dios que los dos se han librado. Y entonces, ¿cómo ora Nehemías? Nehemías dice, acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés, diciendo, si sois infieles, yo os dispersaré entre los pueblos. Pero si volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y los cumplís, aunque vuestros desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar allí mi nombre. Ahora, esta oración de Nehemías no es algo que él se la inventa las palabras. No, él literalmente está citando Deuteronomio capítulo 30, cuando habla de la bendición y de la maldición. Y entonces, ahora Dios había dicho por medio de Moisés qué es lo que puede hacer él: recoger desde muy lejos a los que han sido desterrados. Y entonces era una promesa de Dios, y ahora Nehemías está lejos con su grupo y ahora dice, Señor, esto has dicho tú, nosotros estamos lejos y Señor, yo me arrepiento, Señor, pero yo quiero ver cumplir tu promesa, porque yo soy una de las personas que me estoy volviendo a ti. Y eso es lo que nos hace falta, mis hermanos. Si nosotros queremos ser usados por Dios, queremos verdaderamente ser de bendición en nuestra zona, en nuestros grupos, necesitamos nosotros tomar la promesa del Señor. Tomar la promesa y caminar en base a esa promesa y dar los pasos de fe. Y eso es lo que nos va a salir adelante. Nehemías sabe tomar las promesas de Dios. Nehemías está dispuesto. Aquí ya va la última parte. Nehemías sabe quién es Dios. Nehemías sabe presentarse delante de Dios, arregla cuentas con Dios. Nehemías coge la promesa, Señor, tú has dicho esto, ahora, Señor, quisiera que se cumpla. Pero ahí no queda todo. Dios siempre va a usar una persona. Y entonces dice en Nehemías 1:10, y ellos son tus siervos y tu pueblo. Está pensando en un pueblo que está a más de 1200 kilómetros, que ni los conoce. Ellos son tus siervos y tu pueblo. Ya Nehemías ya no está pensando en su trabajo con Faraón, con Artajerjes, no está pensando en eso. Nehemías ya hace rato que dijo, hasta aquí he podido avanzar aquí, pero ahora tengo otra prioridad. Está ahora en ese grupo que está muy lejos, los que tú redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa, recordando el tiempo que salieron de Egipto. Y ahora, ¿qué dice? Te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo. Otra vez, hace rato dijo, Señor, esté atento a la oración de tu siervo, pero era para pedir perdón. Era para reclamar la promesa. Y ahora dice, y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Ya Nehemías tiene confianza que hay varios que se van ¿cómo se llama? Ya no es él solo, sino que hay otros más que van a involucrarse en esto. Y tus siervos que desean deleitar en reverenciar tu nombre. Ahora, ¿qué dice Nehemías? Es como un voluntario. Ayer ha sido el día de los voluntarios. ¿Qué dice Nehemías? Señor, tú has sacado a un pueblo
con gran poder de Egipto. Estamos lejos, Señor, y hay un grupo que está allá en Judá sufriendo. Yo quiero ir a ese sitio y yo soy el voluntario. Y por eso la oración es, haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre. Cuando habla de este hombre, está hablando de Artajerjes, del rey. Entonces, lo que Nehemías está pidiendo es la autorización que pueda tener del rey. Y para esto se estaba preparando. Pero la meta de este hombre era venir hacia Judá. Y por eso dice, haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor, pensando siempre en el pueblo que estaba en necesidad. Mis hermanos, si nosotros queremos ver a nuestra iglesia crecer, si nosotros queremos ver a nuestra iglesia despertar, queremos ver a esos niños un día estar predicando, a esos jóvenes un día estar pastoreando, entonces este es nuestro tiempo. Es nuestro tiempo, es nuestra oportunidad que nosotros podamos hacer algo. Nehemías vino a Jerusalén, construyó el muro y ahí terminó su tarea. Hizo una reorganización y después otros continuaron la obra. Lecciones para la preparación de Nehemías. Cuando Dios quiere hacer un favor a su pueblo, siempre va a pensar usar a una persona dispuesta. Ese es el caso de Nehemías. 2. El tiempo que nos toca vivir tiene un propósito divino. Y cada uno en este tiempo tiene un propósito divino. Y nos está poniendo en lugares donde podamos ser usados por Dios. La necesidad de los demás es también nuestra responsabilidad ver por ellos. No decir, mira, ese es el problema de ellos. Tenemos el ejemplo de Nehemías. Y por último, Dios es el que soluciona los problemas, pero lo hace usando hombres sensibles a su voluntad. Alguien escribió esto, lo que Dios quiera, como Dios quiera, cuando Dios quiera. ¿Cómo aplicamos esto de Nehemías para nuestra vida? Bueno, quisiera quisiera animarles. Y esta es la pregunta que tú debes responder. ¿Qué crees que Dios tiene para ti en este tiempo? Acuérdate de el tiempo y el lugar de Dios. Sería bueno que anotes, hagas captura de pantalla para poder conversar. 2. ¿Qué áreas de tu vida necesita ser observada y presentada delante de Dios? Y la tercera, ¿qué cambios aplicarás a tu vida y desde cuándo? Quiero terminar en esta parte con esta cita de Hechos 13:36. Porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. David tuvo su tiempo, sirvió a su generación. Nehemías tuvo su tiempo, sirvió a su generación. Nosotros tenemos nuestro tiempo y ahora tenemos la oportunidad de servir a nuestra. Muy bien, así hemos terminado esta primera parte. Ahora me gustaría entrar a lo